Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos da esa luz, quien nos revela cada día más y más a Jesucristo el Señor, quien nos ayuda a entender, a comprender que el Señor habita en nosotros todo el tiempo. Gracias porque podemos disfrutar de la comunión entre los santos, podemos participar juntos, Señor, de las oraciones, que no es sino la intimidad contigo. Permite que tu pueblo, Señor, reciba la gracia tuya, que es de anunciar el Evangelio de Cristo, el Señor, a otros que no te conocen, y que juntos podamos, Señor, ser parte de esa manifestación gloriosa, preciosa de Cristo, caminando aquí en esta tierra. Y en la medida que tu palabra, Señor, va a ser expuesta, milagros sobrenaturales comiencen a suceder, sanidades, liberaciones. Y aquellas personas, Señor, que están atravesando situaciones difíciles puedan recibir esa fortaleza de Dios. Te alabamos y te bendecimos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien honramos y glorificamos por siempre. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos los hermanos que ahora mismo se están conectando y que han venido también acá. Estamos en vivo desde la Vicentina. Les saludamos, les damos las más cordiales de las bienvenidas y esperamos que juntos podamos recibir y aprender más del Señor y una medida del Señor sea añadida a nuestras vidas. Estamos hablando acerca de la nación de Dios, aquella nación que tiene que ser consciente, nación consciente de que nos corresponde a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los creyentes en Dios, trabajar para que la cultura del reino de Dios se establezca. ¿Haciendo qué cosas? Número uno, dice que participaban de las enseñanzas de los apóstoles. O enseñanzas apostólicas. Número dos, dice que se reunían para la comunión, dice en una versión, fraternal, entre creyentes. Número tres, para participar del pan. Y número cuatro, participar de las oraciones. Hablamos de que esto no es doctrina, sino que esto es, o estos son los fundamentos. Es decir, en la medida que la Iglesia ponga en acción estas cuatro cosas, vamos a ver la manifestación de Dios. Hemos dicho que en la medida en que la Iglesia practique estas cuatro cosas, el mismo Señor nos va poniendo en su camino. El camino de Dios. Muchas veces nosotros encontramos o nos hemos topado con personas que dicen: hermano,
Dios me ha dado el ministerio de oración y estoy orando por usted. Qué tremendo, ¿verdad? Pero si le preguntamos a la persona, ¿y usted sabe las enseñanzas apostólicas? Y responde, no sé cuáles. Entonces, hermanos amados, significa que las oraciones que estamos haciendo o el tiempo que estamos invirtiendo son vanas. Porque este es el fundamento. En Hechos capítulo 2, en el versículo 42, dice que la iglesia se reunía para practicar estas 4 cosas. Si no hay la enseñanza apostólica en ese orden, no vamos a ver la manifestación de Dios. En Hechos capítulo 2 dice que la iglesia se reunía a participar de las 4 cosas y Dios era el que se encargaba de proveerles todo lo que necesitaban. Dios se encargaba de alejar a los enemigos antes que estos se acercaran. Dios se encargaba de poner y añadir la paz, la gracia en su pueblo, para con los de adentro y para con los de afuera. Dios se encargaba de sanar, liberar, milagros extraordinarios venían de parte del Señor. Era Dios actuando a favor de su iglesia. Y dice en Hechos capítulo 2 al final que era Dios el que añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. En Mateo capítulo 16, cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos responden y dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, el profeta, etc. O alguno de los profetas. Y Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y entonces escuchamos el pasaje, o vemos el pasaje que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros no practicamos estas 4 cosas o solamente nos enfocamos en orar, significa que no ha sido revelado el Evangelio de Jesucristo. Esto es tan importante. En uno de los salmos, usted recuerda, dice que el Señor es quien está guardando la ciudad. El Señor es el que está guardando a su pueblo. Dice, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, podemos pasarnos orando y orando y orando, pero si nosotros no cumplimos, en vano es lo que hacemos. Porque si cumplimos o trabajamos para que la iglesia practique o viva o tenga ese estilo de vida que es
nos reunimos para aprender las enseñanzas de los apóstoles, para tener comunión unos a otros, para participar del pan y las oraciones, en vano hacemos las cosas. Esto significa que todavía el Evangelio de Cristo no ha sido revelado a cada uno de nosotros. Si todavía no nos ponemos en acción como iglesia, cada uno, comunión significa ser uno con el Señor. Recuerda la última oración de Jesucristo. Yo haría una pregunta: ¿qué tal si el Señor se apareciera hoy y o te dijera, tienes 1 minuto para hacer, no exagerado, 1 minuto, tienes 5 segundos para hacer una oración? ¿Qué le diríamos? Antes de que partas de este mundo, tienes 5 segundos para hacer una oración al Padre. ¿Cuál fue la oración de Jesús? La oración de Jesús fue: Padre, que ellos sean uno. Así como yo y tú somos uno, que ellos también sean uno. Es decir, si nosotros no practicamos estas 4 cosas, y entendemos estas 4 cosas, significa que el Evangelio de Cristo no nos ha sido revelado. Si nos reunimos solamente para venir a una reunión o para hacer un número más en las estadísticas, significa que Cristo no ha sido revelado a nuestras vidas. Si nos venimos a una reunión y no tenemos comunión fraternal unos a otros, significa que Cristo no ha sido revelado a nuestras vidas. La revelación no es porque aprendemos algo, sino porque se nos revela Cristo a cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos una medida de Cristo. Cada uno tiene una medida de Cristo, uno mayor, uno menor, más que otro, lo que sea. Pero cuando nos reunimos, esa medida va en aumento, la densidad va en aumento, y es entonces cuando Dios entra en escena. En el nuevo pacto ya no funciona el individualismo, sino que funciona el colectivismo. O el corporativo. En donde Dios dice: yo voy a edificar mi iglesia. Y es interesante lo que dice Jesús: yo voy a edificar mi iglesia. Entonces veíamos que el rey Josías hizo lo mismo, ¿no? Reunió a los ancianos de Judá para enseñarles la ley del Señor, y lo reunió a todo el pueblo en la comunión entre los santos, donde guardaron la fiesta de la Pascua, esto es el partimiento del pan. Y entonces vemos cómo Josías comienza a orar, o Dios comienza a orar a favor de toda la nación. Es lo mismo que hizo el rey Ezequías. Hizo lo mismo los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, y todos se movieron a través de la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios es la cultura que juzga al mundo. La cultura del reino de Dios es la cultura que juzga al mundo. Ya hemos visto que juzgar no es condenación, como mucha gente piensa.
O juzgar piensa que es calamidad o algo catastrófico. Cuando hablamos de juzgar al mundo, es que Dios juzga al mundo a través de la luz. Como habla en Juan capítulo 3. Y la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Cristo era la luz, Jesucristo era la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Juan capítulo 3 dice que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más la mentira que la verdad. Y Él vino a juzgar y los hombres amaron más la mentira que la verdad. Entonces, el juicio de Dios viene a través de la luz. Entonces, la cultura del reino de Dios es una cultura que juzga al mundo. Cuando la iglesia practica estas cuatro cosas, viene la luz a este mundo que está en tinieblas y Dios comienza a juzgar, a sacar la mentira y aparece la verdad, a sacar la idolatría y aparece la verdad. Entonces, cada vez que un hombre y una mujer de Dios trae esa cultura a sus vidas, Dios es el que interviene en la sociedad. Esto es lo importante. Es Dios quien interviene en la sociedad. Es decir, que cada uno de nosotros somos responsables directos, si se quiere, para que Dios actúe o no actúe. Por más que podamos estar orando para que Dios actúe, Dios no actuará. Es a través del cuerpo, es a través de la iglesia. Que cuando la iglesia practica estas cuatro verdades, que son fundamentos, no es doctrina, sino que son realidades que la iglesia practica, es que Dios actúa a favor de nosotros. Y Dios comienza con esta luz a eliminar todo estorbo, todo lo que esté estorbando al desarrollo del avance del propósito eterno de Dios. Dios comienza a orar. Entonces comienza a caer, así como en el libro de Josías o rey Josías, Ezequías, la idolatría comienza a caer. Y hemos visto que cuando nosotros hablamos en palabras, todas las palabras nosotros las reducimos a imágenes. Tenemos imágenes. Y Dios dijo, no te harás imagen. Pero nosotros hacemos imágenes. Si hablamos de Dios, cada uno tiene una imagen diferente de lo que es Dios. Para muchas personas Dios puede ser un buen padre, para otras personas Dios puede ser un mal padre porque nunca tuvieron un padre. Entonces lo asemejamos a lo que vemos. Para muchas personas Dios puede ser un Dios ya anciano de días, que anda con bastón, castigando a todos quienes desobedezcan. O Dios puede ser también un hombre tan amable, cariñoso, etcétera. Imágenes. Es como la religión tradicional tiene diferentes imágenes de Cristo. Hablan del Cristo sufriente, hablan del corazón de Jesús, hablan del Cristo agonizando, etcétera, etcétera. Diferentes imágenes. Y así mismo tienen los creyentes. Pero cuando la verdad es revelada a nuestras vidas, toda imagen cae automáticamente, porque ahora vemos la verdad, la realidad. Entonces ya no
decimos, yo pensé, yo me imaginé, sino que ahora yo veo. Mis ojos ahora te ven. Entonces, esta restauración que Dios está haciendo, o Dios está queriendo hacer en nuestras naciones, vendrá cuando el pueblo de Dios practique estas 4 cosas. Y esto es en orden. Yo no puedo ir al número 3 saltando el 1. Es decir, hay muchas congregaciones donde participan la comunión, las comidas, están muy bien. Pero las enseñanzas de los apóstoles dejaron a un lado. Habla de puntos, esto es en orden. Establecemos es como establecer para construir una casa. Primeramente los fundamentos, hay que poner los fundamentos. Y Pablo dice que el fundamento de la iglesia está fundado en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles y profetas. Entonces, nadie puede decir, yo estoy orando, pero no sabe siquiera qué son las enseñanzas de los apóstoles. ¿De qué se trata? ¿De qué hablan? Entonces, las enseñanzas de los apóstoles no era que ellos se reunían para aprender la Biblia, porque ni Biblia tenían, ni existía. Entonces, ¿qué era lo que ellos enseñaban? Todos los apóstoles y profetas enseñaban sobre Cristo el Señor. Entonces, se reunían primeramente para aprender, poner en práctica las enseñanzas en la comunión fraternal, donde todos eran uno, donde no faltaba nada, donde tenían todas las cosas en común. Luego dice que se reunían para participar el pan, en las comidas, en las casas, pero siempre el tema de conversación era Cristo. Y en las oraciones, donde levantaban las manos sin ira ni contienda, y Dios comenzaba a obrar a favor de todo el pueblo. Era como Dios traía restauración a la iglesia y también a la nación. Entonces, de esto tenemos que ser conscientes. Esta nación de Dios, que no es sino la misma iglesia, debe ser consciente. Si no es consciente de estas cosas, hermano, podemos dedicarnos a pasarnos la vida cantando, orando, haciendo lo que nosotros creemos que eso es de Dios, pero no va a afectar ni la vida de la iglesia, ni la vida de la ciudad o de la nación. Entonces, para todos los que estamos oyendo hoy, hay que tener un alto nivel de paciencia y entendimiento, primeramente, en dónde estamos. Paciencia porque tal vez no todos lo entienden, no todos lo comprenden. Entonces, hay mucha vida, como dice el apóstol Pedro, hay mucha vida privada. Entonces no entienden, no comprenden, no pueden hacer estas 4 cosas porque hay mucha vida privada todavía en los santos. Donde tenemos que entender que es Dios quien administra su propósito eterno, no es el hombre, es Dios. Dios es el que administra su propósito eterno. Cuando ve que la iglesia practica estas 4 cosas, entonces dice Dios, voy a actuar. Esta es la generación que me llama a actuar. Si Dios no ve en la iglesia, en el mundo, que la iglesia tiene esta cultura del reino de Dios, entonces Dios dice,
pasará esta generación sin que Dios pueda manifestarse como Él quiere manifestarse. El apóstol Pablo, de alguna manera, ancló escrituralmente el inicio del Evangelio como algo que se le había comunicado a Abraham. Desde el principio está el Evangelio. Pablo dijo que este Evangelio de Cristo le fue anunciado a Abraham. Dice, y este Evangelio fue primeramente dado a Abraham, no como un hecho de que se trataba de salvar al hombre, ni tampoco fue dado dentro de un pequeño entendimiento que era solucionar los problemas de la gente. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, una de las enseñanzas apostólicas, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, pensamos que es para solucionar problemas o necesidades de la gente. Entonces, cuando el Evangelio fue dado a Abraham, no fue para solucionar el problema de la nación. Dios tomó a un hombre llamado Abraham, y usted lo puede ver en Génesis capítulo 12, y le dice a Abraham, yo soy Dios y yo quiero bendecirte. Te bendeciré. Entonces Dios no le dijo, yo te voy a bendecir por cuanto te vi, Abraham, ahí, ni por cuanto, Abraham, te vi enfermo o necesitado, ahí te voy a bendecir. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces decimos a la gente, ¿no es cierto? Dios te va a bendecir si estás enfermo, si estás necesitado, si estás angustiado, si tienes problemas. Entonces Dios no le dijo ni cuánto yo te vi, ni por cuánto te vi enfermo, ni porque me diste, Abraham, lástima, ni porque me conmoviste, Abraham. No fue así. Este Evangelio comenzó a existir porque Dios, desde su eterna soberanía, sin medir ningún tipo de característica humana, determinó amar y amar al hombre. Desde la eternidad. Entonces, ¿por qué Dios bendijo a Abraham? Simplemente porque su naturaleza, la naturaleza de Dios, fue amar. Entonces, le dijo, de ti, recuerdan ustedes, si usted mira Génesis 12, dice, te voy a bendecir y de ti va a salir una nación. Entonces, ahora para nosotros, ¿cuál es la nación? ¿Cuál es la tendencia que nosotros pensamos de la nación que iba a aparecer? Y esa es de alguna manera, la tensión bíblica, porque muchos piensan que estaba hablando tan solamente de Israel.
Otros dicen, no está hablando de Israel, está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, que ya estaba anunciada en el libro de Génesis. Entonces, algunos, cuando ven esto, por ejemplo, el pueblo de Israel ve esto, hablan solamente de Israel. Entonces, la tendencia muchas veces de apropiarnos en el tiempo de algo que es eterno. Aquí está hablando el Señor en la eternidad, desde la eternidad. Entonces, apropiarse en el tiempo de algo que es eterno. Esto es como querer agarrarse o mantenerse en las alturas de un palo enjabonado. Fácilmente nos vamos a resbalar. Entonces Israel pensaba que estaba hablando solamente del pueblo de Israel. O cuando hablamos de la Biblia en el Antiguo Testamento pensamos que esa nación era tan solamente Israel. Entonces cada generación quiso apropiarse de algo eterno. Y lo eterno nunca termina con nosotros. Nunca termina contigo ni conmigo. Lo eterno. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Es decir, algo es eterno porque estuvo antes y estará después que tú y yo salgamos de este mundo. Seguirá siendo eterno. La vida es como un viaje. Y la vida es como un viaje, un palo enjabonado. Tú te sales del palo, pero la vida va a seguir. La vida continúa. Entonces la atención en la Biblia es que las generaciones, cuando reciben el Evangelio, comienzan a tener ese sentimiento orgulloso de ser los destinatarios finales de algo que es eterno. Es maravilloso de por qué existe la Biblia. Porque existimos o existen los destinatarios. Y Dios sabía eso. No hay evangelio si no hay destinatarios. No existe el evangelio si no hay los recipientes, los receptores, nosotros. Y Dios de antemano sabe eso, que en cada generación siempre habrá receptores. La Biblia hoy existe porque Dios de alguna manera preveyó de que hay receptores que vamos a leerlo. Aunque las cartas en un principio se escribieron para, por ejemplo, los romanos, y que nosotros leemos la carta a los romanos siendo escrita a los romanos, porque de alguna manera hay todavía receptores, nosotros, que nos enseña o descubrimos verdades que los destinatarios en aquel momento no entendieron. Ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Por qué se escribieron las cartas? ¿Por qué se escribió a Corintios? ¿Por qué se escribió a los romanos, a los gálatas? Porque simple y llanamente, cuando escucharon el mensaje, en primera instancia no entendieron. Por eso se escribió las cartas. Es como usted, ¿no es cierto? Cuando habla con alguien y dice, ¿qué me dijiste? Y entonces usted comienza a mandarle WhatsApp. Yo te dije que tal, y comienza a escribir. ¿No es cierto? Yo te dije esto, tal. ¿Por qué? Porque se olvidó.
Por eso fueron escritas las cartas, porque cuando se les dijo en primera instancia no entendieron. Así somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a notar frases como decimos, ¿no? Somos una generación especial. O sea, nosotros creemos que somos una generación especial, mejor que la que pasó o la que vendrá, ¿no? Otros dicen, yo sé que Dios es bueno, pero conmigo es muy especial Dios, ¿no? Entonces muchos creen que Dios tiene hijos especiales, favoritos, predilectos, ¿no? Y todas esas frases son peligrosísimas, escuche bien. O sea, si te hacen bien para pasarte bien en la vida, está bien, disfrútala. Pero no es verdad. Porque Dios ya no habla de una manera individual para que tú te la pases bien, o para que tú seas algo genial, o tú tengas un ministerio genial, tú solamente, sino que ahora nos habla corporativamente. Es decir, si no nos habla a todos, el Señor, si no se manifiesta en favor de todos, no se ha revelado el Evangelio de Cristo, el Señor, a nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, todas las generaciones se convierten en especiales en el tiempo en el que viven. Se creen que son especiales de algo que es eterno. Y para Dios, si tú no entendiste ahora en este tiempo y en este espacio, Dios dice, no es problema, no hay problema. La próxima será, la próxima generación será. Y esa especialidad debe de servir para dejar la próxima generación, ¿no es cierto?, en una mejor vida especial. Es decir, si nosotros nos consideramos una generación especial, ¿no es cierto?, deberíamos de preocuparnos por dejar a la próxima generación mejor que nosotros, o sea, más especiales. Y al fin y al cabo de eso se trata, de que ahora lo que sabemos, dejemos a los que no conocen posicionados de la mejor manera que nosotros. Lamentable es decir que hemos escuchado decir personas mayores en particular, decir, bueno, hemos luchado la vida y hemos sobrevivido y ahora a ustedes les corresponde luchar, trabajar, esforzarse. O sea, tienen que empezar de nuevo. Eso no es correcto. Si nosotros nos consideramos una generación especial, se supone que debemos dejar a las próximas generaciones en mejor posición que la nuestra, mucho más especial, se supone. Y eso fue lo que les pasó a todos los hombres y mujeres en las Escrituras. Algunos de ellos se sintieron tan especiales que se creían que la historia terminaba con ellos. Entonces es peligroso decir, ya el Señor me ha mostrado de que ya viene y termina todo conmigo. Y Dios dice, tú mueres y la vida sigue. Y sigue, y sigue, y sigue, hasta encontrar una generación, una iglesia que entienda la cultura del reino de Dios. ¿Por qué es importante esto? Poner en práctica, porque eso hace que Dios venga a la cena de una nación, de la tierra, y no solamente venga en acción de una persona, sino que venga en acción de la iglesia del Señor, porque la iglesia es la que juzga al mundo.
donde la luz aparece y toda mentira desaparece. Y cuando hablamos de mentira, hablamos de toda obra de las tinieblas, robos, asesinatos, homicidios, todo tipo de situaciones adversas que hoy día atravesamos como ciudad o como nación. Entonces no es asunto de nosotros que hacemos o de poner agendas o el gobierno que ponga la agenda para eliminar la pobreza, eliminar la delincuencia, sino que es Dios quien lo hace cuando su iglesia ejecuta o pone en acción la cultura del reino de Dios. Pero es un trabajo que todos tenemos que hacerlo. Y en la medida que la revelación del Señor haya en nuestras vidas, estaremos más y mejor comprometidos con el Señor. Cuando no Cristo ha sido revelado en nuestras vidas, seguimos viviendo solamente para nosotros. Que la bendición nos alcance a mí, a mi familia y a nadie más. Y Dios seguirá ausente en la historia del hombre. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda traernos luz, claridad, pueda traernos, Señor, esa luz que tanto necesitamos, para que podamos animar a otros a que podamos vivir la cultura del reino de Dios, a que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Y cuando Cristo es revelado en nuestras vidas, tenemos la seguridad de que Dios obrará a favor nuestro. El salmista dijo: si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no cuida o vela la ciudad, en vano vela la guardia. Ayúdanos a entender estas verdades, que tú dijiste: yo edificaré mi iglesia. Y nosotros, en la versión original dice que tú edificas tu iglesia y lo haces con tus hijos. Que nosotros seamos parte de esa edificación cuando nos creemos hijos de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queremos animarle e invitarle también los días sábados a partir de las 7 de la mañana, estamos acá en vivo y en directo, y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes.